Continuamos aquí en su revista informativa Al Despertar, continuamos con nuestro espacio de la entrevista. El día martes, el ministro de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de reforma, en este caso una reforma al impuesto sobre la renta. Diversos sectores se están expresando al respecto y el día de hoy vamos a conocer la posición del sector exportador de nuestro país ante esta propuesta de reforma fiscal. Vamos a conversar con el presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport, ingeniero Francisco Bolaños, a quien damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días a los amigos televidentes, a la orden. Igualmente nos acompaña la directora ejecutiva de Coexport, la licenciada Silvia Cuellar de Paredes. Silvia, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, como lo mencionaba hace un momento, el día martes, el ministro presentó esta propuesta de reforma, una reforma al impuesto sobre la renta, y él anunciaba que esta es una continuación de una reforma iniciada en el año del 2009. Dentro de algo tiene que ver en el tema de las empresas, cómo afecta a las empresas del país, sobre todo también en el nivel de exportaciones, aquellas empresas que están exportando o que están tratando de incursionar al nivel exportador en nuestro país. En primer lugar, él decía que se habían dado conversaciones con la empresa privada para tratar este tema, pero que el tiempo había transcurrido y ante no llegar a un acuerdo, pues decidieron echarlo a andar a partir de este mes de diciembre, presentarlo para entrar en vigencia el próximo año. En primer lugar, quisiera consultar, ¿Coexport participó en estas conversaciones para hablar sobre esta reforma al impuesto sobre la renta? No, la verdad es que no hemos participado como gremial en una discusión de las propuestas. Tal vez las propuestas se han escuchado, las hemos conocido, pero no hemos tenido la oportunidad de influir en ellas como tal. Nos preocupa un poco, yo creo que este tema de los impuestos, que el gobierno tendrá sus razones de ponerlo por necesidades de más recursos, es de mucho cuidado porque para el caso del sector exportador sí venimos de varias situaciones difíciles por el entorno, por la crisis que hubo hace 2 años, 3, por el tema de costos, por el tema de la energía eléctrica, los combustibles, impuestos que ya se han puesto como el impuesto al transporte del 5% que se puso el año pasado. Y lo que ustedes conocen todos, que estuvimos discutiendo, eso sí, por mucho tiempo, es la eliminación del único incentivo que existía para el sector. El llamado drawback. El llamado drawback. Ahora, se eliminó, pero el compromiso era que se iban a poner otros incentivos en sustitución del drawback. ¿Cómo van estas conversaciones? No, lo que se hizo fue que se aprobó la nueva ley, que se aprobó en enero de este año. Pero, como hemos comentado en muchas ocasiones, la ley aún no arranca. Hay algunas cosas que se están haciendo, el Ministerio de Economía está haciendo como individualmente, como el tema de la banca que viene, la banca de desarrollo. Hay algunos cambios que se están dando en Proesa, por ejemplo, para efectos de lo que es la atracción de inversiones. O sea, algunas cosas que venían plasmadas en la ley, pero la ley per se no ha arrancado en su totalidad. Y nosotros estamos esperando pues tener esas herramientas adicionales que son vitales para un verdadero despegue del sector exportador a crecer a niveles que el país necesita. Es decir, que la eliminación del drawback no ha sido sustituida, esos ingresos que se tenían como un incentivo a la exportación no han sido sustituidos 11 meses después de la entrada en vigencia de esta ley. Exacto, lo hemos hablado, lo hemos dicho, estamos siempre a la orden con el gobierno de poder sentarnos a platicar y ver cómo echamos a andar estas herramientas. Hay un comité que la ley manda a establecerse entre ministerios, gremiales, para poder darle forma a todos los reglamentos, presupuestos que acompañan esta ley. Ese comité todavía no se ha formado y eso es lo que nos preocupa. Entonces, si además de eso, que nos tiene un poco estancados al sector exportador, le sumamos un incremento en impuestos, entonces sí lo vemos un poco cuesta arriba y que le pedimos a los señores diputados que van a evaluar esto en la Asamblea, que miren todas estas aristas que tiene esta propuesta y cómo puede a algunos beneficiarlo y a otros afectarlo. Así que estamos... Es que yo creo que complementando un poco, el tema que tenés que ver es, cuando se elimina el drawback,
y nosotros vamos y nos presentamos a la Asamblea Legislativa, hacemos toda una presentación, entonces hacemos una solicitud, no que no se eliminara el drawback, porque definitivamente ya tenía su tiempo, ¿verdad? Ya el sistema no era tal como estaba contemplado bajo la ley de reactivación. Entonces estábamos de acuerdo en establecer una nueva legislación, pero también en la Asamblea Legislativa y precisamente en la comisión ad hoc que se formó para estudiar el caso, el dictamen final que la comisión ad hoc hizo fue que se elimina la ley, se aprueba la nueva ley de fomento a la producción, pero que habían 5 o 6 aspectos que nosotros habíamos insistido que acompañaran paralelamente a la ley para que las exportaciones, más que todo los exportadores que ya estaban en el mercado, que ya tienen eso ganado, que se pudieran mantener compensando con estos otros aspectos que hacían negativa su acción. Por ejemplo, y Francisco lo mencionó, la eliminación del 5% al pago del transporte de carga, porque ese 5%, que es un impuesto que ahora lo paga el exportador, no lo debería de pagar el exportador. Realmente debe de ser un impuesto al transporte de carga internacional, pero lo está pagando el exportador. Entonces, ¿qué se acordó? Que se iba a revisar ese tema. A la fecha pero no se ha revisado. esa revisión. El otro tema fue el IVA, que se pague puntualmente el reintegro del IVA a los exportadores. Si bien es cierto, se paga rápidamente, pero el proceso a que te califiquen, a que te paguen el IVA, todavía sigue siendo largo. La logística, Entonces, hay que... la tramitología, el procedimiento, ¿verdad? Y por el otro lado, no te pagan efectivo, te pagan con letras del gobierno. Y eso, claro, cuando tú lo quieres hacer efectivo, tenés que hacer un descuento. Del pago del IVA. De la letra. De la Hay que letra. vender la letra. O sea, porque lo que corresponde al pago del IVA te lo dan con una letra. Pero yo lo tengo que negociar si lo quiero hacer efectivo. Entonces ahí hay un descuento cuando yo lo negocio, ¿verdad? Ya. Y no hay derecho. ¿Por qué? Porque el exportador, si lo que a él lo correspondía es que hay un principio internacional, y el principio internacional lo que dice es que ningún país exporte impuestos. El IVA es un impuesto interno, yo no se lo voy a cobrar al de afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Yo lo pago aquí, yo pago mis IVA por elaborar el producto. Entonces, hay un sistema que te devuelve ese IVA al que tú has incurrido para elaborar tu producto. Entonces, ese sistema ha dado mucho que hablar, incluso porque también estamos diciendo el tope del 13%. O sea, aquí a nivel nacional es más fácil de quitarse el IVA porque es una operación día a día. Y eso interno. Te puedes compensar fácilmente, pero para la exportación no es así. Y hay otros aspectos que hemos venido conversando, pero lo que nosotros vemos es que, además, uno que se me queda en el tintero es el drawback puro, porque la ley de reactivación contiene un drawback que se elimina, pero hay un drawback puro que quiere decir que me regresan aquellos impuestos que yo he pagado por importación, que ya casi no hay, pero todavía hay algunos impuestos que se pagan. Estamos hablando de materiales que se importan para la materias fabricación primas, de por productos. ejemplo. Materias primas. Por ejemplo. En todas partes del mundo, eso así es, te lo devuelven. Y está permitido por Está la permitido OMC, por la OMC. por supuesto. Los reglamentos de la ley de fomento a la producción no están. El reglamento del drawback puro no está. ¿No establecieron fechas límites para la entrada en vigencia de todas estas situaciones? Es que es una situación que lleva su tiempo. Nosotros sabíamos, y la solicitud que nosotros les habíamos hecho, no suelten el drawback. No suelten el drawback. Hasta que lo sin otro se esté antes de, implementando. exactamente, y estemos Esto depende de la caminando. Asamblea Legislativa. Bueno, es que la Asamblea Legislativa lo que aprueba es la ley, Así es. pero ya los reglamentos son del Ejecutivo. Ya. ¿Y El tiene que ser Ejecutivo. del Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía tiene que ver con esto. Y Exactamente. tal vez yo podría retomar este ejemplo real en lo que acaba de decir el ministro de Hacienda, que dice se llegó el tiempo y había que implementar una medida. En el caso de la ley de fomento a las exportaciones que existía y que habíamos acordado o solicitado que se cambiara por algo nuevo, ese algo nuevo lo pasamos discutiendo en infinidad de reuniones y se llegó el tiempo de tener que derogar el 6% de esa ley y no estaba la otra. Entonces tal vez ahorita más o menos creemos que es algo similar que oímos, es que se llegó el tiempo
y no nos hemos puesto de acuerdo, pero ya hay que hacer esto. Entonces, de acuerdo a ustedes, entonces hay incumplimiento por parte del gobierno, No, de y las diferentes instituciones para echar a andar, por ejemplo, este proceso de fomento a las o exportaciones. sea, sí estamos como estancados en ese tema. Ese Hay un tema proceso. no ha continuado como debería haber sido en el tema de la ley de fomento a la producción. Acuérdense que por temas de la OMC no se puede dar un apoyo puntual al exportador y por lo tanto el nombre de la ley se cambió y se llama Ley de Fomento a la Producción. Así es que estamos en eso. Le hemos dicho al señor ministro de Hacienda, nosotros sabemos lo difícil que es esa cartera, manejarla, sabemos el trabajo que él tiene y siempre le hemos ofrecido ayuda con nuestra experiencia y con nuestra problemática, pero no para afectarla al fisco, simplemente para que hagamos las cosas de tal manera que el sector exportador se sienta mucho más apoyado y por lo tanto él va a recibir más recursos al final. Va a haber más producción, va a haber más venta, va a haber más utilidades y por lo tanto van a haber más impuestos. Ya. Quiero que hagamos una pausa, tenemos que hacer una pausa comercial y en nuestro siguiente bloque quisiera que analizáramos cada uno de los 4 puntos que tiene que ver con la modificación del impuesto sobre la renta a las empresas y las repercusiones en el sector exportador. Regresamos en un momento. Bueno, son 4 puntos específicamente los anunciados en el tema de la reforma al impuesto sobre la renta por el ministro de Hacienda. El impuesto sube del 25 al 30%, se le cobrará un 1% para aquellas empresas que resulten con pérdidas. Se va a gravar con un 10%, se va a cobrar un 10% de impuesto sobre las utilidades que sean repartidas en efectivo y además de eso el pago cuenta, que es el pago adelantado del impuesto sobre la renta mensual, va a subir del 1.5 al 2%. ¿Cómo afecta esto a las exportaciones en El Salvador? Yo sobre esos 4 me concentraría tal vez en el del 2%. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el sector exportador tiene un problema de caja con esto del IVA, con la devolución del IVA. Si además de eso le sumamos que va, en vez de retener un 1.5 sobre las ventas al mes, un 2%, entonces estamos todavía restringiendo mucho más el flujo de caja de las empresas. Por supuesto que si la empresa, ya hay que discutir si la empresa va a tener utilidades, se va a pagar más impuestos, pero bueno, está teniendo utilidades, ¿verdad? Que si la empresa, que si va a dar pérdidas, aparentemente hay empresas que dan pérdidas a propósito y creo que por ahí es la idea de penalizarlas para que no sigan haciendo eso. Pero nosotros nos enfocamos en el factor que más nos afecta hoy por hoy, que es el flujo de efectivo. Y le hemos dicho al ministro, sentémonos, platiquemos. Ayer mismo lo platicamos con él personalmente y le dijimos, estamos con toda la intención de proponer ideas. Esto del tope del 13% afecta a la empresa y afecta al ministerio en sus ingresos. Entonces estamos básicamente en esos puntos que son los que más nos preocupan, como es el flujo de caja de las empresas, que es una de las mayores problemáticas que enfrentan en este momento las empresas, sobre todo aquellas que quieren también incursionar en el campo de la exportación por la disponibilidad de fondos que muchas veces a la banca no tienen acceso. Es que yo quiero poner el ejemplo de una empresa que está exportando, una empresa que las empresas exportadoras compiten en el mercado en precio, el menor precio y la mejor calidad, por ejemplo. A veces compiten con un commodity, compiten con precios internacionales. Entonces las empresas exportadoras se ven obligadas a ser sumamente eficientes en el tema de costos. Y, por ejemplo, nosotros, una empresa que tenga una posibilidad de comprar suficiente materia prima porque tuvo una ventaja en el mercado de conseguir algo sumamente barato y quiere comprar materia prima para un año, ¿qué es lo que le sucede? Que cuando trae esa materia prima paga IVA y ese IVA tarda un año o año y medio en recuperarlo porque tenemos un tope del 13% de lo exportado para que sea devuelto por el fisco. Y no solo eso, sino que importa en enero, exporta en febrero, presenta solicitud en marzo,
se la resuelven tal vez en abril y ahí tiene 30 días, entonces nos vamos a mayo para empezar a recuperar el IVA que pagó, parte del IVA, porque es un tope del 13%. Eso lo hemos hablado con el ministro. Pero y aparte de eso lo reciben con letras de cambio. Correcto, con letras del Tesoro. Pero, ¿qué es lo que tal vez no se ha entendido en esto? Que la empresa entonces se ve limitada en su toma de decisiones a la hora de comprar material de empaque, materias primas. ¿Por qué? Porque no puede tener estas ventajas de precios en el volumen, que por supuesto las puede tener, pero se ve afectado en el tema del IVA que paga en esas compras. Entonces, esa es la realidad de las empresas exportadoras. Y que ahora tendrá que desembolsar más, porque sube del 1.5 al 2%. Claro, además de eso, porque es el 2% de las ventas. De la venta. Y además compró IVA, compró materias primas y pagó IVA, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que considerar es todo lo que se le está sumando a la empresa. Todo es costo, todo es costo, todo es costo, todo sube, más impuestos, más X, más Y. Entonces hay una preocupación que lo que está pasando es que el producto de exportación va a llegar a ser tan caro, o sea, el costo va a tener que ser tan alto, porque ¿quién paga? Pues, o sea, tú tenés que subirle el precio al producto. Las pero empresas, no podés, exacto, las empresas están tratando de ver cómo son más eficientes, cómo ahorrar, cómo su precio no puede, porque yo tengo un costo mayor interno, yo no lo puedo subir, porque entonces ya no voy a competir en el mercado internacional. Ya no voy a ser competitivo. Ya no voy a ser competitivo. Entonces, ahí es donde está el punto de cómo nos coordinamos, cómo nos hablamos, qué le está pasando al sector, a dónde le está afectando. Vaya, ok, hay costos, van a subir los costos. ¿En qué? De verdad, con ese dinero, ¿qué va a hacer el fisco? No estamos diciendo que lo va a despilfarrar, pero realmente, puntualmente, ¿qué va a hacer? En el caso de los exportadores, quisiéramos que la tramitología fuera más efectiva. Nosotros quisiéramos que todos los trámites que tenemos que hacer, vaya, por ejemplo, aduana estuvo parada en estos 2 días. Vaya, no le estamos diciendo que es culpa del Ministerio de Hacienda, no lo es, ni de aduana, es del sindicato. Pero este tipo de circunstancias son las que no ayudan a que nosotros tengamos un curso de acción en la exportación efectivo y rápido, y todo eso te afecta. Entonces, lo importante aquí, y vuelvo al tema, de tener una coordinación efectiva, y por eso es importante regresar y hacer la conformación de ese consejo que ahora se llama Comité bajo la Ley de Fomento a la Producción, porque todos los países lo tienen, si no es nada nuevo. O sea, todos los países tienen un consejo de exportación e inversiones. ¿Y qué estás hablando en ese consejo? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Estableces una meta hacia dónde quiere ir el país en exportaciones? ¿Cuáles son los rubros a los que les querés apostar más? Y a esos rubros darles incentivos, darles más apoyo, darles mayores facilidades. ¿Por qué? Porque sabes que El Salvador, en este caso El Salvador, es bueno en esto. Por ejemplo, nosotros tenemos una apuesta muy grande con los productos étnicos hacia Estados Unidos, por decirte. Los productos no tradicionales. Los productos no tradicionales, y precisamente a Estados Unidos por la comunidad que tenemos afuera, y no solo es en Estados Unidos, tenemos una comunidad muy amplia en Italia, por ejemplo. En Europa, ahora con el acuerdo hay que hacer una estrategia de acercamiento hacia ellos también. Entonces, ese tipo de cosas no las estamos conversando. Y por el otro lado lo que vemos es impuestos, es más costos, y te voy a dar un dato más. Se acaba de anunciar, no se acaba de anunciar porque esto salió, es una emisión, es un, ¿cómo se llama?, reglamento que sale emitido, en donde antes se pagaba X cantidad, 6.45 por cada 10 toneladas de producto que se exporta. O sea, un contenedor puede tener 10 toneladas o 20 toneladas. Antes se pagaba 6.45 por cada 10 toneladas o 12.90 por cada 20 toneladas. Eso es lo que veníamos haciendo. Guatemala, azúcar, café, es para emitir un certificado fitosanitario. Lo emite el Centrex. Es un documento que se emite. En Guatemala se paga 6.45 por ese documento. Pero en Guatemala y aquí era por embarque, tope hasta 12.90, eso es lo que se pagaba. Se cambia el reglamento y ahora tenés que pagar por cada 10 toneladas métricas o 20 toneladas métricas, ¿ok? Por cada 10 toneladas, y queda en 6.45, pero ¿cómo es el cambio? Hoy por un embarque tú podés subir 100 contenedores de 20 toneladas y vas a pagar por cada contenedor de 20 toneladas 6.45.
Imagínate el costo que es abismal. 300, dijeron que los del azúcar, por ejemplo, son 310.000 toneladas las que están exportando. Entonces, dividí eso entre 20 toneladas, te sale un monto realmente fuera de proporción. El costo lo están estimando como en $100.000, cuando antes tú estabas hablando de $12.000. Hay un desbalance. Entonces hay desbalance. Pero hay un impacto económico al exportador por esa nueva medida que se ha puesto por el tema de los certificados. Que esto pues son otras medidas que también, de acuerdo a ustedes, están agravando la situación del gremio exportador. Que te sube el costo, pero ¿qué estoy haciendo por el otro lado? ¿Qué estoy haciendo por el otro lado? De alguna manera entenderíamos entonces que la propuesta de reforma al impuesto sobre la renta podría ser viable en la medida que también caminen las otras medidas de la ley de fomento a las exportaciones. Pues por supuesto que hubieran todas esas medidas, a lo mejor... un equilibrio. Tendría que haber un equilibrio, que sea razonable. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, quisiera terminar este punto con lo siguiente. Se está incentivando a las micro, pequeñas y medianas empresas a que puedan entrar al mercado de exportadores. Que representa ¿qué? 80% más o menos de las empresas en el país. Sí. ¿En qué medida les va a afectar? Porque una de las grandes problemáticas de este gremio es la falta de liquidez económica, de liquidez monetaria para poder en realidad ingresar a este mercado. Pero es que tenemos que empezar porque las pequeñas empresas se formalicen. Y el tema es que la formalización no es tan fácil. Es cierto, el CONAVIP está haciendo mucho esfuerzo en eso y está dando mucha capacitación, facilitación, etcétera. Pero las empresas pueden cumplir con eso. Entonces, al final, tú preguntas, ¿le afectan? Pues, ¿a quién le va a afectar? Al que es formal. No, se les va a hacer más cuesta arriba. Se les va a hacer más porque ahora tienen que cumplir más todavía. Otras cosas. Ya, el ministro decía ayer de que se estaban homologando los impuestos a nivel de la región centroamericana. ¿Comparten ustedes esta idea? En algunos casos, como es un impuesto sobre utilidades, puede ser homologarse. Lo que pasa que en El Salvador hay otra cantidad de impuestos, alcaldías, lo que es el IVA, lo que es que no son iguales en todos los países. Entonces, en eso creo yo que hay que ver todo el panorama completo. Sobre esto es importante destacar. Lo vemos muy bien ver que estas empresas pequeñas y medianas salgan al mercado. Lógicamente el esfuerzo que hay que hacer sobre ellas es grande. Tiene que haber una cultura exportadora. Aquí no se trata de cumplir simplemente con algunas normas. Estar en el mercado internacional es cumplir con las normas internacionales, no con las normas nacionales. Que es otra problemática también a veces. Temas medioambientales, temas de RSE, de responsabilidad social, temas de calidad, temas y además de etiquetado y contar con todo el respaldo, con financiamientos, con tasas de interés especiales para apoyar este rubro. Entonces, que vendría a ser parte de lo que se solucionaría con la banca de desarrollo. Esperamos. Ese es un elemento. Pero es importante destacar, y a mí me gusta hablar de esto, es que para nosotros los fondos que el Estado destine para estos esfuerzos, nosotros quisiéramos que fueran lo más efectivos posibles. Y por eso siempre hemos dicho que hay que apoyar al que ya está exportando, al que ya está del otro lado, al que ya conquistó, al que ya tiene su camino abierto, su comprador en el extranjero, tiene su forma de pago, que si a ese lo apoyamos, además de apoyar a los que no, si a ese lo apoyamos, el resultado de los fondos invertidos por el gobierno en estos grupos de empresarios y de empresas sería mucho más efectivo y traería mucho mejores beneficios al país. Habrían más ventas y por lo tanto se pagarían más impuestos. Mira, todas las empresas, es más, nosotros el lunes tenemos lo de la premiación a los exportadores. Les voy a hacer una pequeña interrupción porque tengo información de última hora. Continuamos hablando, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Armando Urquía nos tiene información de última hora sobre la quema de un bus en las inmediaciones de la zona de San Antonio Abad. Armando, buenos días, bienvenido, adelante, te escuchamos. Sí, Diana, muy buenos días, amigos de la entrevista. Me encuentro en el final de la calle de San Antonio Abad, a mi espalda un autobús de la ruta 9. Hace una media hora prendió en llamas, según nos han confirmado, se debió a un cortocircuito generado en la zona del motor de esta unidad del transporte colectivo. Este bus realizaba un viaje y bueno, en el momento de que inició el percance, los pasajeros alarmados se bajaron, según nos comentó el conductor de la unidad. También otras personas, otros automovilistas se
acercaron para auxiliarlo cuando ya estaban las llamas consumiendo parte del motor con extinguidores, y esto logró que se lograra extinguir el incendio que se estaba registrando al interior de esta ruta del transporte. Se hizo presente el cuerpo de bomberos, pero ya se retiraron del lugar, ya la situación ha sido controlada. Y bueno, también la situación que está sucediendo en estos momentos es un intenso tráfico. Se imaginarán, solo un carril está funcionando en este sentido, el sentido que conduce hacia la 25 Avenida y el Boulevard de los Héroes. Compañeros, Diana, regreso contigo a los estudios. Esto es lo que está sucediendo, como repito, en el final de la calle San Antonio Abad. Regreso contigo. Bueno, muchísimas gracias, Armando. Veíamos ahí las imágenes de un bus que tuvo fallas eléctricas. Debido a esto se incendió, gracias a Dios. Además de solamente hay pérdidas materiales, no hay otro tipo de pérdidas que lamentar. Y un fuerte congestionamiento sobre la 25, la calle que conduce a la 25 Avenida y Boulevard de los Héroes. Hacemos pausa comercial y regresamos con nuestra entrevista. De la mañana, 6 minutos, estamos hablando con representantes de Coexport, de la Corporación de Exportadores de El Salvador, cuáles pueden ser las incidencias de esta propuesta de reforma al impuesto sobre la renta presentada por el órgano ejecutivo. ¿Tú querías agregar otro elemento? Sí, yo me quería referir a que precisamente el día lunes nosotros reconocemos el esfuerzo de exportadores destacados. De todos los años nosotros damos premios a exportadores destacados, son 7 empresas las que estamos premiando. Quiero decirte que todas las empresas iniciaron de pequeño, es que así es, todas las empresas inician con algo pequeño y se hacen grandes empresas si el negocio es exitoso. En este caso, las empresas que estamos premiando, hay una que empezó en un garage, por decirte, con 3 personas, hay otra empresa que inició con 5 personas en la Santa Lucía. O sea, te voy a dar ejemplos de empresas que han tenido una buena idea y que por sí han crecido. Ahora tenemos muchos apoyos para la micro, para la pequeña empresa, y eso es muy positivo porque nosotros queremos que crezcan y que crezcan al mercado. La cantidad de empresas, pero como decía Francisco, si el tema es que no lo puedes hacer de la noche a la mañana, esto lleva un proceso. Nosotros tenemos un programa que es precisamente para ayudar a las pequeñas empresas, se llama AgroCAFTA, en el cumplimiento de requerimientos técnicos para exportar a Estados Unidos. El programa lo llevamos ya por 3 años. En 3 años, 2 empresas han logrado exportar para el cumplimiento, porque no tienen el cumplimiento de los requerimientos técnicos. ¿Por qué? Porque hay que invertir. Es que yo le tengo que decir a la empresa, mire, usted tiene que cumplir con el etiquetado, con el envase, con la calidad, con el certificado fitosanitario precisamente que le tienen que entregar, pero eso tiene que ir amparado a algo. Tiene X, Y, Z. Y todo esto representa costos para las empresas. Exactamente, entonces las pequeñas y medianas empresas no es que tienen tanta facilidad para invertir y ahí nos topamos. Entonces, para mientras, si yo le estoy dando todo el soporte a estas empresas, bien, perfecto, pero ¿qué pasa con las empresas que ya lograron los mercados afuera? Estas empresas también tenemos que seguirlas apoyando e incentivando para crecer más. Estas empresas además son anclas, estas empresas van a jalar a estas pequeñas empresas que están naciendo, las pequeñas empresas van a aprender de eso. Hay una empresa que también se está premiando, que le está comprando a muchas pequeñas empresas, y lo que está haciendo es consolidando la compra de las pequeñas y llevándola hacia afuera. Entonces, lo que quiere decir es que las empresas todas están haciendo su esfuerzo, y lo que se requiere aquí es ponernos de acuerdo en todos estos apoyos, en dónde deben ir como guía, para dónde deben ir realmente direccionados, exactamente. Han hecho, Francisco, usted mencionaba de que ayer se reunieron con el ministro, ¿verdad? Y que estaban por conversar sobre esta reforma. ¿Han hecho recomendaciones como Coexport? Sí. Sí, las hemos hecho. Ayer platicamos con el ministro un momento en Casa Presidencial porque hemos acompañado a lo que es al gobierno en el tema del premio a la calidad y a las buenas prácticas. Entonces ayer se dio el premio que, por cierto, felicitamos al grupo del Ministerio de Hacienda que ganó el premio, el reconocimiento, porque estos hablan de lo que es la educación fiscal. Interesantísimo tema, porque están hablando de hasta yo vi por ahí unas tomas de un
para niños, aprendiendo lo que era la recaudación, lo que era el fisco, los impuestos, cómo funciona, cosa que no existía antes en las escuelas, en los colegios. Es importante que todos sepan. Hay muchas empresas que de repente no se legalizan porque tienen miedo de entrar precisamente en todo este tema de la legalidad y, porque lo y la tramitología y la desconocimiento. Entonces, pues felicitamos al grupo que ganó el premio y el reconocimiento, porque creemos que es importante, y lo que es bueno lo tenemos que apoyar todos, por supuesto. Entonces, casualmente estaba el ministro y platicamos un poco con él con el tema de esto del IVA, no del tema de los impuestos, sino que el tema de la problemática del sector, con el tema de la devolución del IVA, y que nos podemos sentar con él, a lo cual me dijo que estaba de acuerdo, pues que lo viéramos, que lo podíamos revisar, así que estamos siempre a la orden y pendientes de poder seguir platicando con eso. Yo quisiera mencionar un poco lo que es el tema de cómo van las exportaciones. ¿Cómo no? Pasemos porque a ese esto tema. es importante destacarlo y detallarlo, porque a veces hay un poco de confusión cuando decimos que las exportaciones han crecido. Y lo que nosotros decimos es que las exportaciones se han recuperado prácticamente. O sea que habíamos retrocedido habíamos y estamos bajado. Avanzando en ese Claro, proceso. Estamos recuperando terreno perdido. Esto es bueno para el país, porque según las proyecciones, que por cierto, hace un mes, a septiembre, íbamos con 5.500 millones, el pronóstico de cierre, ya a octubre ya bajó 100 millones de dólares a 5.400. Entonces, las proyecciones, según lo que se ha exportado. Lo que pasa es que ahí nosotros explicamos eso, pero no para ponernos en un sentido negativo de que por qué suceden las cosas, que no es por esto, no es por lo otro. Pero es importante mencionarlo porque es mucho el factor precio. Los precios internacionales del café, por ejemplo, han estado mucho mejores, y solo el café, el incremento en exportaciones son 254 millones a octubre. Pero ¿qué pasa? Ustedes vieron las tormentas que tuvimos. Esas tormentas dañaron mucha cosecha de café. Hay sectores que dicen que han perdido el 60% de la cosecha. Quiere decir que el próximo año, la cosecha, la exportación, puede que no suceda así, aún teniendo buenos precios. Eso lo decimos porque hay que tener estas alertas del país con el sector, porque vienen estos retrocesos, pueden venir estos retrocesos. Que se van a sentir a mediano y a largo plazo. De generación de divisas, y tenemos que estar con medidas que nos sirvan como para reforzar lo que en este caso no se ve afectado. Ver que otros sectores pudiesen crecer, por ejemplo. Correcto. Entonces, sí es bueno para el país que las exportaciones mejoren, pero es bueno también saber por qué suceden las cosas para estar tomando las direcciones adecuadas en el próximo año. Tomemos un punto de referencia, por ejemplo, en comparación con el 2010, ¿cómo estamos en el 2011 en cuanto a los montos de las exportaciones? El crecimiento que hemos tenido vamos a tomar octubre con octubre, ¿verdad? Para hacer una comparación más precisa. El 19% ha sido el incremento porcentual del total de las exportaciones. El año pasado, a esta fecha de octubre, exportamos 3.700 millones, más o menos, y llevamos 4.400 millones a este año. El incremento está bonito. Cuando se hizo la apuesta en el 2005 del crecimiento de las exportaciones, que habíamos estimado llegar en el 2012 a 16.000 millones de dólares, habíamos indicado que teníamos que ir a un crecimiento permanente anual del 20%, más o menos. Por supuesto, eso no se dio. Por la crisis del 2008, por ejemplo. Entonces, como decía Francisco, claro, estamos recuperando. El crecimiento está bien, pero es recuperación, eso sí hay que decirlo. La apuesta debería ser por crecer más, no solamente recuperar, sino crecer más y no llegar solo a que ya me recuperé, no. Se trata de crecer, pero bueno. La expectativa debería ser arriba del 20%, ¿de acuerdo? Debería de ser más, por supuesto. Por ejemplo, el tema de Maquila, quiero comentar porque mencionábamos ayer esto. Hay una ley nueva de zonas francas que tiene que implementarse, y ojalá el gobierno y los diputados, ahora, sobre todo los diputados, ahora que entramos en esto de elecciones, no vayan a postergar esta aprobación de la ley nueva de fomento, la ley de zonas francas, la nueva propuesta, porque las zonas francas, por ejemplo, para el tema de los informes que da el Banco Central, han crecido un 41% en volumen, pero solo un 9% en dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tuvieron que sacrificar precio
para poder lograr recuperar mercado. Lo que pasa es que la maquila compite en precio. Correcto. Y eso O sea, significa... vendimos a un menor precio. Correcto. Para poder tener mayor mercado. ¿Y eso qué significa? Que el sector, por lo tanto, está haciendo un esfuerzo en sus operaciones, en sus finanzas, porque están disminuyendo precios y necesitan, por supuesto, tener la certeza de estas leyes que los van a mantener apoyados de aquí al 15 años para adelante. Este sacrificio es para poderse mantener en el mercado. No, incluso algo muy bonito que hay que decir y resaltar en el sector textil es este sistema que estamos hablando mucho de él, del speed to market, porque lo que las empresas han tenido que hacer para competir, y más que todo con China, que es la competencia contra la que es estamos. El gran mercado. El gran mercado. China es baratísimo, pues, pero en distancia no compite. Llegar desde China hacia Estados Unidos es mucho más largo que llegar desde El Salvador hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué han hecho nuestras empresas? Han invertido para que la tecnología que ellos puedan aplicar sea de tal forma que a ti te piden el producto hoy, por decirte, y dentro de 2 semanas yo lo tengo listo y puesto allá en 3 semanas. Speed to market, esa es la palabra. Entonces, China eso no lo logra. Eso no lo logra. Al revés. Entonces, ¿qué está pasando? Están invirtiendo más, están creyendo en nuestro país. Entonces, leyes como estas son las que ayudan a que haya más certidumbre, más confianza y que las empresas vengan e inviertan mejor. No solo empresas internacionales, no solo empresas extranjeras. Nosotras aquí tenemos muchas empresas nacionales invirtiendo en este sistema. En el área textil. Porque creen en esto. Y sí vamos a hablar del área textil, no de maquila. Porque antes se hablaba mucho de la maquila. ¿La maquila qué es? Traes todo, los insumos, etcétera, etcétera. Aquí solo se ensambla y se va para afuera. Eso ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando que nosotros producimos la tela, producimos el hilo, paquete completo. Nosotros diseñamos, hoy tenemos diseñadores, es más, hemos dado reconocimiento a diseñadores porque nuestros diseños se están exportando. Entonces, todo eso suma y hay un gran esfuerzo que se ve. Nos estamos volviendo más competitivos. Estamos tratando de volvernos más competitivos. No, eso que se hizo de los tiempos, Singapur, me decían, Singapur tarda 3 semanas, pero en 1 semana hace el pedido. Y El Salvador tardaba 3 semanas en hacer el pedido y 1 semana para llegar, entonces no competían. No, eran los tiempos iguales. Ellos se reconvirtieron, fueron sumamente agresivos en eso, se arriesgaron y hoy producen en 1 semana y están allá en 1 semana, entonces competimos contra los demás mercados. Además, China, que se está desarrollando, está subiendo su capacidad de consumo de la gente está ganando mejor, está comprando más. Bueno, yo he oído a personas del sector textil aquí que dicen que ya El Salvador le puede vender a China. O sea, es increíble lo que ya podemos hacer. Se está convirtiendo en un consumidor también. Pero necesitamos que se tengan estas herramientas y estas políticas ya aprobadas, que den esta certidumbre al sector textil exportador. En este caso, el sector textil. Hemos hablado de este y del café. ¿En qué otros rubros nos destacamos en exportación? En productos no tradicionales. Nuestro primer mercado es Centroamérica. Las exportaciones no tradicionales a Centroamérica han crecido un 11% en valor, de 1.200 millones, se fueron a 1.300 millones. Tenés razón, eso es fuera del área centroamericana. A Centroamérica crecimos un 20% casi, nos fuimos de 1.300 millones a 1.500. Ahora, en Centroamérica ha sucedido algo que es importante decirlo. No en Centroamérica, en varios países, porque en México también. Colombia, hemos tenido suerte. Cuando la moneda se aprecia, a ti te compran más, porque sale más económico, o sea, te piden más. Entonces ha sido un golpe de suerte que hemos tenido. Entonces, las exportaciones a Guatemala sí han aumentado. ¿Por qué? Por este factor de precio, es lo que estamos hablando. Porque Honduras, estamos en dólares. Y Guatemala el quetzal se revalúa y el quetzal baja de 8.30 a 7.60 y por lo tanto el producto salvadoreño que se sigue vendiendo, por ejemplo, a $1, ya no cuesta 8 quetzales 20 en Guatemala, sino que 7.60. Y por lo tanto hemos incrementado casi un 20% las exportaciones a Centroamérica. Interesante, el hecho de estar dolarizados, lo que muchos consideran que es un defecto, para el sector exportador es una ventaja. Primero, estamos con el principal socio comercial, los Estados Unidos, donde van la mitad de nuestras exportaciones o más. Y ahí la moneda es el dólar. Entonces el dólar se debilita en el mundo y nosotros no sentimos ese problema.
y por otro lado el dólar se debilita en algunos países, la moneda se revalúa del país y entonces el producto salvadoreño se vuelve más competitivo. Se mantiene en su y precio. eso ha sucedido para que podamos deberíamos de nosotros estar salir. apostando en duplicar exportaciones para que la balanza Sí, se... lo que aquí falta es esas medidas inmediatas que se deben estar tomando y para eso Coexport, que es la representante de los exportadores, siempre está a la disposición para poder tomar con el gobierno medidas así inmediatas. ¿Qué pasó? Se revaluó el quetzal, hagamos una feria en Guatemala, organicémonos, vámonos ahorita, en un mes tenemos que estar allá con una oferta de productos salvadoreños, Como por ejemplo. Honduras, este es el momento. Aprovechar La agresividad en el más mercado. agresividad, por Bueno, supuesto. hablamos más al respecto en nuestro siguiente bloque. Tengo que hacer pausa comercial, 7 de la mañana con 20 minutos. Todo nuestro sabor y tradición. Disfrútalo ahora en Biggest. Con más ingredientes y mucho sabor. A cualquier hora del día. Disfrútalas en Biggest, como a ti te gustan. La televisión salvadoreña. Ahora las noticias tienen nuevo rostro y nuevo formato. Cámbiese al mejor noticiero televisivo del país, con el equipo periodístico más profesional y responsable. Cámbiese a Teleprensa, en nuestras 3 emisiones, 5:30 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Teleprensa, el primer noticiero del país. De la mañana, 22 minutos. El sector exportador, ¿qué cantidad de empleo genera al país? Bueno, hay números que son 60,000 empleos. 60,000, 100,000, dependiendo, porque tenés que tomar en cuenta textiles, o sea, el sector de la maquila, o también no tradicional. Lo que pasa es que si nosotros hablamos de empleo, tenemos que hablar de la industria. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la industria y además del sector agrícola. Habrá empleos directos y empleos Exactamente. indirectos. Por ejemplo, las empresas que estamos premiando son empresas de 1,000 empleos o de 300 empleos, pero sumale todo lo que esa empresa genera alrededor. Los otros empleos indirectos, Así subcontratación. Y no solo es tema de cantidad de empleos, sino que calidad de empleos. La gente que trabaja en las empresas exportadoras conoce, se desarrolla, porque estamos hablando de todas las normativas internacionales de calidad, de eficiencia, de tiempos. Entonces el personal que trabaja en todas estas empresas, naturalmente, casi por obligación o por el estilo de lo que es la empresa, tiene que conocer todo eso y se desarrollan mucho. Hay un crecimiento profesional. Hay un crecimiento profesional, siempre lo hemos dicho, el sector exportador, la gente que trabaja ahí, de veras que se desarrolla, además de tener salarios en muchos casos arriba de los ¿De los mínimos, por supuesto. Se han comentado en el sector textil, la gente ganaba $300, mucho más del mínimo, pues, o sea, sí están bien remunerados, pero sobre todo que conocen, que aprenden, que se desarrollan, y muchos hasta terminan poniendo su empresita y se van haciendo ya, integrándose verticalmente con las empresas grandes. Así es que... Bueno, en los próximos días ustedes, precisamente para homenajear a estas empresas que van creciendo, que se van desarrollando y que van representando al país, van a realizar el tercer encuentro de los exportadores, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que busca este tercer encuentro? Bueno, primero, como tú lo has dicho, premiar a la gente que se mantiene, la gente que ha crecido, la gente que logra tantas divisas para el país, tanto desarrollo económico. Es importante premiarlos y reconocerlos, no importando su tamaño.
Eso es lo primero, que es lo más importante del premio, que lo hemos como ampliado a un encuentro del sector con charlas importantes, que son 3 días, 5, 6 y 7, porque nosotros consideramos importante que tengamos más conocimiento de las cosas que suceden afuera, cómo proyectarnos mejor en el mercado y también cosas que suceden hacia el interior del país, hacia las empresas, de cómo la empresa volverse más competitiva, con más responsabilidad social, que haya más emprendedurismo, o sea, entonces en este encuentro van a haber charlas, mucha información que van a abonar a este esfuerzo exportador. Silvia puede tal vez dar un detalle de qué es lo que se va a tener. Para el tema del premio te diría son 7 categorías. Se premia el exportador, el premio al exportador, que es el exportador más importante, pues, o sea, el premio más 2011, importante. ¿No? Esto sería 2010, 2011. 2010, 2011. Es el premio al exportador al área centroamericana. ¿Ya está definido quién es el ganador? Sí, se anuncia en el día. Te puedo decir los rubros. Pero sí te puedo decir que ahí el premio al exportador está generando alrededor de 180.000 empleos. ¿En qué rubro es rubro agrícola. Es agrícola. Okay. Ahí es donde estábamos hablando de cuánto se genera. ¿Ves? Es un promedio, 100.000, 80.000, depende del rubro en que estamos hablando. Pero está el premio al exportador al área centroamericana, tenemos el premio a la innovación y estamos dando ahora un reconocimiento importante que es el reconocimiento de la responsabilidad social empresarial, tema que si bien es cierto, no es una obligación per se, pero se tiene que cumplir. Porque no, y para poder accesar a los mercados internacionales, una de las condiciones es precisamente cumplir con actividades de responsabilidad social empresarial. Sí. De ahí el otro reconocimiento es al premio PYME, la empresa PYME que está haciendo tanto esfuerzo y está creciendo. Pequeña y mediana empresa. Está el premio a la empresa de servicios al exportador, porque siempre pensamos en exportación de productos, pero también, por supuesto, estamos en exportación de servicios. Y hay un premio muy importante que es el de la trayectoria exportadora, o sea, que venís exportando desde hace 20, 30 años y venís en una curva ascendente, y ese es el ese es el ejemplo de empresas que empiezan pequeñas y terminan grandes. Esa es la premiación. Ahora, esta premiación se hace dentro del marco del encuentro de exportadores que estamos realizando. Realmente este es el tercer encuentro. No necesariamente la premiación ha sido siempre en este marco del encuentro. Ahora ha sido casuístico. Es como una innovación en la forma de hacer este encuentro. Es en la forma de hacer el premio dentro del encuentro, porque hacemos los 2 eventos anualmente. El encuentro lo que trata es de tener como una interacción, ¿verdad?, dentro de los que están interesados en exportar, de los que ofrecen servicios al exportador, de las instituciones públicas que también tienen que aportar al exportador, aquellos que quieren aprender sobre exportaciones y aquellos que quieren aprender sobre aquellos exportadores que ya tienen ganado el mercado y ya están allá. Que tienen el know-how, ¿verdad? Y saber cómo se hace. Entonces, son 3 días realmente de discusiones y de presentaciones y de charlas magistrales, son 2 días, y además dentro del encuentro desarrollamos 2 seminarios específicos. Uno de cómo participar o cuál estrategia tiene que tener la empresa para participar en ferias en el exterior, porque normalmente vamos a la feria y realmente no vamos preparados, y eso lo hemos visto bastante. Entonces, montamos este seminario, y hay otro seminario muy importante ahora en día, y es cómo definir o cómo la empresa exportadora puede aprovechar todos estos medios sociales que están, el Internet, el Facebook, el Twitter, etcétera, etcétera, para establecer una estrategia comercial. Y traemos a un español para que nos hable de esto, y hay un seminario específico de 3 días sobre el tema. Tenemos innovación como un tema importante, ahí traemos a una persona de Chile y tenemos a otro uruguayo hablando de ese tema. Vamos a montar un foro muy interesante, un panel más bien, están los economistas, están 2 economistas, Roberto Rubio y Luis Membreño, y están 2 exportadores reconocidos, que es Diana y Sigma Q. Y es un panel para que precisamente ellos mismos, los exportadores desde el punto de vista práctico, que han estado en todo este tema, ¿verdad?, durante tantos años, y que saben toda la problemática y que saben cómo han podido solventarlo, nos den como una receta como exportadores, cómo estamos, cómo se ven, cuál es la inversión que va más adelante y qué requieren. Y desde el punto de vista del economista,
viendo la economía, no solo nacional, internacional, cómo vamos evolucionando, qué es lo que creen que está pasando, una propuesta concreta de ellos hacia el sector. Este es un panel muy interesante. Hay otro panel que es sobre responsabilidad social empresarial, donde tenemos a una presentación definitivamente de lo que es RCE, la importancia, cómo se debe hacer, y también el ejemplo de 3 empresas exportadoras que lo están haciendo, ¿verdad? Lo están implementando. Y es básico, decía, para poder ingresar a los mercados internacionales. Tenemos un tema fitosanitario, tenemos otros temas que veo que podemos seguir hablando después. Bueno, en efecto, podemos seguir hablando. Tengo ya aquí a mi compañero Sergio Méndez para agregarlo a la conversación. Adelante, Sergio. Así es, Diana, y por supuesto que vamos a seguir hablando. Un placer poderlos saludar a ustedes también y hacerle un par de preguntas en torno a este tema que la población salvadoreña está muy pendiente y a las exportaciones. Yo quisiera ir un poco más allá, acerca, ya han tocado ustedes el tema de posibles reformas fiscales de las cuales se están planteando. La empresa privada, la cúpula empresarial ya se ha pronunciado con relación a esto, y antes de cualquier impuesto ellos prefieren que el gobierno se apriete el cinturón. Quiero ir un poco más allá en el tema de las exportaciones, porque muchos conocedores dicen, mire, acá lo que pasa es que se está castigando las exportaciones y se está compensando la importación. Muchos empresarios desisten de invertir en nuestro país, y no nacionales, internacionales que por primera vez podrían venir a este país, y prefieren irse a Panamá, obviamente porque tiene características muy diferentes, asimétricamente hablando, a nuestro país, pero Nicaragua y Honduras, y ahí me llama mucho la atención porque tienen delincuencia, tienen criminalidad, pero también tienen excepción de impuestos, tienen devolución de impuesto a la transferencia, es decir, tienen una gran cantidad de incentivos que aquí está obviamente años luz de que lo veamos. Bueno, ahí para el ejemplo exacto de Honduras y Nicaragua, sucede que son productos que se consideran de renta baja. El Salvador del gobierno anterior logró calificarse como renta media, y lo que eso parecía que era un gran logro para nosotros y que nos daba un estatus, lo que también sucedió fue que nos limitó ante la OMC para todos estos incentivos y subsidios que se les da a las empresas, a las exportaciones, y por eso Honduras y Nicaragua tienen esa ventaja, que pueden ellos ante la OMC dar subsidios al exportador, por ejemplo, y no tienen ningún problema. Aparentemente eso va a terminar, pero hoy por hoy es una desventaja que tenemos con esos países, y por lo tanto, de renta baja, por ser de renta baja, y por lo tanto, entonces el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como país y como sector, con el gobierno, por supuesto, con todas las instituciones involucradas en el tema, economía, agricultura, hacienda, es buscar esas herramientas y esos apoyos que puedan ayudarnos más. Este tema de fortalecernos y de veras superar ese déficit que tenemos. Nosotros hablamos de exportaciones, hablemos de importaciones. Exportaciones son probablemente 5.400 millones. Las importaciones van a ser 10.300 millones, siguiendo el mismo pronóstico para el 2011. Quiere decir que tenemos una brecha ahí de 4.500 millones, 4.800 millones, que son los que tenemos que cubrir. ¿Qué es lo que pasa? Que el hermano lejano manda 3.000 millones de remesas, 3.500 a veces, sí, y sentimos que no necesitamos. Y eso es lo que nosotros decimos, necesitamos más. O sea, estamos exportando la mitad de lo que importamos. Así es. Pero fíjate que con lo que tú mencionaste, si es que aquí lo importante es dar certeza en las reglas del juego. Certeza. Lo que buscan las empresas es apostar, invertir en un país que te da una línea, que te da certeza, que tenés las reglas del juego claro. Lo que ha pasado aquí es que nosotros vemos que están pasando muchos cambios y demasiado rápido. O sea, hoy estamos hablando de impuestos. Ayer estuvimos hablando de otros costos. Hoy estuvimos hablando de que se cambió este tema, que te suben el certificado. El problema que hubo en las aduanas. El problema de aduana, por supuesto lo de la delincuencia. Todos esos temas afectan. Quisiera hacer 2 preguntas por el tiempo y quisiera que fueran muy puntuales. Las voy a formular las dos al mismo tiempo. Una de ellas es, leía precisamente que en términos de exportación agropecuaria, el tema del certificado fitosanitario que están exigiendo ha tenido un aumento espantoso, pero espantoso, de $17 más o menos a 17.000, depende el monto, y sacaba una relación de las cuales se realizaba. 1 y 2,
vuelve el impuesto de guerra que se había dejado a un lado en el tema del combustible, que obviamente representa para ustedes y las exportaciones una materia prima que en determinado momento hay que trasladársela al que compra dicho producto. Mira, yo te voy a tocar el tema del certificado fitosanitario que lo estaba tocando anteriormente. El certificado, que es un documento que emite el Centro de Trámites de Exportación, por ese documento anteriormente se pagaba 6.45 si tú exportabas hasta 10 toneladas métricas y 12.90 si exportabas a 20 toneladas métricas, ¿ok? ¿Qué pasa? Antes se pagaba por volumen, o sea, por embarque. Hoy ellos lo cambian y por cada embarque yo tengo que pagar cada 20 toneladas. O sea, lo que queda es que ese certificado se emite por cada 20 toneladas. Quiere decir que yo voy a pagar por cada 20 toneladas 6.45. Antes yo pagaba hasta 12.90 por el embarque, independientemente de las toneladas métricas. Esa es la diferencia que tú estás haciendo. Entonces, por supuesto que es abismal. Se estima que crece hasta $100,000 el costo en el azúcar y hasta $70,000 el costo en el café. Es que es increíble lo que sucede. Pues, ¿cómo puedes venir ahora a incrementar ese precio? No puede ser. Y Guatemala paga 6.45 por embarque. Por embarque. O sea, no puede ser, pues. Esas medidas no deberían de dar. Y eso es lo que deberíamos de estar hablando. Antes de que esto, porque nosotros solicitamos, esto no es nuevo, esto ya venía, ya nos lo habían dicho, ya nos lo habían anunciado. Nosotros nos pronunciamos al respecto, dijimos revisemos esto, llegamos a algo, llegamos a un acuerdo, no llegamos al acuerdo. Precisamente con lo que usted está hablando, licenciada, a mí me llama mucho la atención porque precisamente el tema es abismal. Son 193 millones de dólares solo lo que Casa Presidencial está ocupando en el presupuesto general de la Nación. Los analistas dicen, antes de usted hablar de impuestos, apriétese el cinturón. Precisamente, o sea, es querer saber a dónde se ve ese dinero, ¿verdad? Aparentemente todo eso está informado. El tema del azúcar es que un certificado es igual para 10 toneladas que para 1.000 toneladas, porque está garantizando que el producto está libre de enfermedades. Por lo tanto, consideramos que eso no debería hacerse como se está haciendo. Y en el tema de los impuestos, si es un impuesto de guerra al combustible, el sector exportador nunca puede trasladar al precio un incremento en sus costos. ¿Eso por qué? Porque competimos en precio. Sí, porque el problema y cualquier cosa va en detrimento del sector. ¿Y el sector qué hace? O invierte menos, o quita gente, o le quita prestaciones también. O ya no tiene utilidades. La empresa se tiene que amarrar el cinturón. Así es. Y no puede jugar con la calidad del producto. Tú pactas un precio y por X o Y razones no lo vas a incrementar. Lo pactaste y a ese precio tú tenés que exportar. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana con nosotros. Bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias y muy buenos días. Gracias a usted, amigo televidente, también. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Regresamos con más aquí en Al Despertar. Quédese.